la presentación no está... Dale. Bueno, puedo empezar ahí. Buenos días. Bueno, voy a hablar de un tema que es muy trascendente, el propósito. Seguramente todo el mundo en su cotidianidad se ha preguntado por el propósito de la vida alguna vez. También se habrán preguntado por el propósito del trabajo y de lo que hacen en la cotidianidad. Y hoy en esta conferencia lo que quiero mostrarles es, después de un proceso de investigación de corte más cualitativo, hicimos una revisión teórica y un mapeo de los efectos que tiene el propósito en la vida de las personas. Pero me gustaría hablar, antes de entrar a hablar sobre el tema del propósito, enfocar un poco la presentación y enfocar un poco y dar un poco de contexto para entender por qué vamos a hablar de propósito. Bueno, resulta que esta conferencia se basa o tiene como modelo teórico o como sustento la psicología positiva, que contrario a lo que muchos creen, no es una psicología del abrazo, no es una psicología del arco iris, sino que sencillamente es una psicología que trata de investigar con la misma seriedad que se investigan otros fenómenos, pues aspectos positivos. Entonces es una psicología que está enfocada en entender las razones que explican por qué las personas tienen bienestar, por qué las personas tienen satisfacción, por qué las personas tienen buen clima o en las organizaciones hay buen clima, y entonces tiene más este enfoque. Es decir, resulta que durante muchísimos años la psicología estuvo, y otras ciencias también, estuvieron demasiado enfocadas en entender qué era lo que andaba mal en los seres humanos. Es decir, por qué la gente se estresa, por qué la gente se deprime, por qué la gente se suicida, por qué la gente está ansiosa. Pero resulta que sabemos muy poco sobre las razones que explican por qué la gente está bien. No conocemos mucha investigación y muchos estudios que nos digan por qué la gente está bien. Y resulta que ese foco en lo negativo tuvo un gran problema, y es que generó dos ideas que no son del todo ciertas. Primera idea, al estudiar tanto lo negativo se creó el concepto o la idea o la creencia de que lo negativo es más común en los seres humanos que lo positivo. De hecho, incluso el lenguaje, no solamente el castellano, sino otros lenguajes, tienen muchas más palabras para describir lo negativo que para describir lo positivo. Si ustedes se dan a la tarea de buscar en la RAE adjetivos que califiquen lo positivo o que califiquen lo negativo, la cantidad de calificativos para lo negativo son mucho más amplia que la que califica lo positivo. Y eso se debe a una necesidad que tenemos como seres humanos de poder darle nombre a lo negativo, porque es de lo que normalmente hablamos. Es decir, es mucho mejor, o más que mejor, es un poco más habitual hablar de lo negativo, pero hablamos de lo negativo porque lo negativo es lo que irrumpe, lo poco común. Entonces me explico. Si yo les digo a ustedes ansiedad, estrés, asco, malestar, insatisfacción, son palabras negativas que seguro entienden muy bien la diferencia entre cada una de esas palabras. Pero si yo les digo alegría, satisfacción, bienestar y felicidad, les parece más o menos como una sinónimos entre ellos. Y eso se debe a que hemos hablado más de lo negativo. Y como les digo, se crea la idea entonces de que lo negativo es mucho más común que lo positivo, y no es cierto. Lo que pasa es que hablamos de lo negativo porque lo negativo es lo que irrumpe y es lo que es infrecuente. Me explico con un ejemplo. Yo no llego a mi casa diciendo, imagínate que cogí el bus, me subí, pagué el pasaje, me senté y llegué a la casa. Es una historia aburrida y pendeja porque es una historia normal, es lo usual. Sin embargo, yo sí llego a la casa diciendo, imagínate que me subí en un bus y en el bus que iba atropellamos a alguien de una moto. Entonces, hablamos de lo negativo porque lo negativo es menos común que lo positivo, y como es menos común, llama más la atención. Nosotros hablamos de las cosas que llaman la atención porque son atípicas. Por ejemplo, ayer estábamos en la fiesta de los disfraces y uno nos llama la atención sobre el disfraz de las personas que se pusieron la careta de la Casa de Papel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la tenían 50 de cada 60 personas. Uno llama la atención sobre el que se disfrazó distinto, es decir, llamamos la atención sobre las cosas diferentes. Entonces, cuando hemos estado hablando de lo negativo, hemos hablado tanto que creemos que es lo más común, pero resulta que es todo lo contrario. Lo negativo es menos común, y como es menos común, llama la atención, y por eso hablamos de eso. El segundo gran efecto que ha generado hablar de lo negativo es que creemos que con conocer lo negativo ya conocemos toda la vida de un ser humano y entendemos todo el proceso o todo el fenómeno del ser humano. Es decir, tenemos la idea de que entender la enfermedad es suficiente para entender la salud. Y resulta que eso no es así.
Las razones, por ejemplo, por las que a usted se le va un trabajador no son exactamente las mismas por la razón, o no son exactamente las mismas razones por las que se le queda el trabajador. A veces le preguntamos al trabajador, ¿usted por qué se fue? Y me dice por salario, pero no le preguntamos al que se queda por qué se queda. Entonces, somos expertos en entrevistas de retiro, pero yo nunca he visto una organización que tenga entrevistas de permanencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo explorando lo negativo y tratando de pensar que lo negativo es lo que me explica las razones de lo que está sucediendo. O por ejemplo, una empresa pasa propuestas comerciales y le pregunta a la gente, ¿usted por qué no me contrató? Por precio, porque hay un consultor mejor, y se queda uno con la idea de que el problema de uno es el precio, pero nunca le pregunta al cliente que sí lo contrató, ¿por qué lo contrató? Lo mismo nos pasa en la psicología, le preguntamos a la gente por qué se estresa, le preguntamos a la gente por qué está aburrida, le preguntamos a la gente por qué está estresada, pero nunca le hemos preguntado a la gente que está bien por qué está bien, y resulta que la respuesta de eso es muy distinta. Hay un ejemplo muy interesante de eso en la literatura. Un señor lo pusieron a hacer una investigación y era tratar de entender por qué los estudiantes de una universidad no terminaban, es decir, había muchos estudiantes que no terminaban las carreras. Él hizo la tarea juicioso y se dio cuenta que había gente que no terminaba la universidad porque tenía problemas familiares, porque tenía problemas económicos, mujeres que habían quedado en embarazo y entonces interrumpieron el desarrollo de su carrera por ese embarazo. Pero él se quedó un poco inquieto porque él ya tenía un poco esta visión de la psicología positiva y él dijo, yo voy a mirar qué pasó con los que sí terminaron. Y se encontró con una sorpresa. Dentro de los que terminaron la carrera también había mujeres que habían quedado en embarazo, personas con problemas económicos, personas que tenían problemas familiares. Entonces, lo que explicaba que los estudiantes no terminaran la carrera no era exactamente igual a lo que explicaba por qué sí terminaban la carrera. Entonces, la visión que nos da la psicología positiva es una posibilidad de entender más allá qué es lo que está pasando. Y entonces, como ya podemos entender más allá qué es lo que está pasando, empezamos a hacernos algunas preguntas que ya son más trascendentales y más importantes, sobre todo en las organizaciones, como por qué nos vinculamos a la organización. Ya no es porque la gente se va y porque renuncia, sino porque se vincula y porque se conecta con la organización. Porque hay gente con pensamientos positivos. Ayer nos mostraron una fórmula, pero a esa fórmula le falta algo y es que está detrás del pensamiento positivo. Porque claro, nos dicen, usted tiene que tener pensamiento positivo, pero yo después veía a la mayoría de gente que le dijeron que usar redes sociales parece ser que podía tener algunos efectos negativos y seguían metiéndose en Instagram. Y lo que pasa es que hemos sobrevalorado la capacidad que tiene la conciencia para tomar decisiones. Creemos que la única manera de generar cambios es crear conciencia y resulta que eso a veces es insuficiente. Sino que alguien me explique por qué la gente o mucha gente sigue comiendo de manera poco saludable. Ya todo el mundo le dijeron que comer mal está mal. Porque hay gente que sigue fumando si ya sabe que está mal. Y lo mismo pasa con los pensamientos positivos. Porque hay gente que a pesar de que sabe que tener pensamientos negativos no es tan bueno, sigue teniendo pensamientos negativos. Entonces, ¿qué hay detrás del pensamiento positivo? Porque ojalá fuera una decisión. Ojalá uno dijera un día me levanto y voy a tener pensamientos positivos, pero no es así de sencillo, porque detrás de esos pensamientos positivos o detrás de esos pensamientos negativos hay una razón para tenerlos. Hay algo que me modifica o que me genera ese contexto. Entonces hoy vamos a ver qué está detrás de los pensamientos positivos. Porque algunas personas son felices y otras no. Hay una razón también para explicar eso, muchas razones, y porque hay gente que parece ser que sí le ve sentido a la vida y otras personas que no le ven sentido a la vida. Entonces, hicimos una revisión de muchos artículos, pusimos palabras claves en las bases de datos más importantes y de mejor calidad en el mundo, y empezamos a filtrar los artículos y al final encontramos una respuesta común a todos estos interrogantes, y se llama propósito. Es decir, lo que explica que algunas personas tengan pensamientos positivos y otras no, propósito. Lo que explica que algunas personas se vinculen y otras no, propósito. Lo mismo sucede con la felicidad y lo mismo sucede con las personas que le ven algo de sentido a la vida. Entonces, pues aquí terminaría la conferencia porque ustedes vinieron a ver pues qué explica estos elementos, pero resulta que a mí me gusta es explicar los procesos psicológicos que están detrás de los datos. Porque el dato por sí solo no me dice absolutamente nada menos que yo trate de entender cómo funciona el cerebro de un ser humano. Porque resulta que en esa comprensión es que nosotros podemos entender qué es lo que pasa con nosotros en la cotidianidad y porque a veces hacemos cosas que resultan contrarias a lo que más nos conviene. Entonces, por ejemplo, las investigaciones sobre la felicidad han encontrado que es más feliz la gente que aprende que la gente que solo se divierte. Ojo, no es que divertirse esté mal, pero si usted aprende, incrementa los niveles de bienestar subjetivo versus si usted se divierte. Pero usted llega a la casa y en lugar de ponerse a aprender algo nuevo, se pone a divertirse.
¿Por qué hacemos eso? Y claro, hay que combinar diversión y hay que combinar lo otro, pero porque hay personas que nunca quieren aprender, si se supone que aprender lo hace feliz a uno, ¿por qué nos concentramos solo en la diversión? Entonces vamos a explicar esos procesos psicológicos que están detrás de la explicación de por qué el propósito genera cada uno de estos elementos que vamos a ver. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a ver cómo el propósito ayuda a desarrollar y a incrementar los niveles de compromiso de las personas en contextos organizacionales y en contextos de trabajo. Vamos a ver cómo el propósito se convierte en una palanca para incrementar los pensamientos positivos, el optimismo. Vamos a ver también qué tiene que ver el propósito con la felicidad y qué tiene que ver el propósito con las vidas con sentido. Vamos a empezar con el compromiso. El compromiso, primero hay que aclararlo, uno a veces tiene la idea de que cuando uno habla de compromiso está hablando de algo bueno y no necesariamente estar comprometido es algo bueno, porque puede ser que usted tenga un compromiso con el que no quieres tener ese compromiso, me explico. Vamos a suponer que usted es una buena persona, se le acerca una persona que le cae gordita, y entonces usted, esa persona que le cae gordita le dice, oye, imagínate que tengo un problema. Y usted dice, ¿y yo qué tengo que ver en el problema? No, pero es que yo necesito que alguien me escuche. Y entonces usted le dice, bueno, como usted piensa, yo soy una buena persona, yo lo voy o la voy a escuchar, y quedan de verse a las 7 de la noche ese mismo día para poder conversar. Usted el resto del día está muy aburrido porque tiene que hablar con esa persona, que escucharla y fuera de eso le cae gorda, pero como usted es una buena persona va a ir a esa cita. Resulta que en el transcurso del día alguien le dice a usted, hey, ¿qué tal si ahorita al salir del trabajo nos vamos a tomar una cervecita, un jugo, una aromática, un tinto, lo que sea? Y usted le dice, yo no puedo, ¿por qué? Porque tengo un compromiso. Entonces, siempre que hablamos de compromiso, parece ser que en las organizaciones creemos que estar comprometido es como, wow, existe compromiso, pero depende la dimensión del compromiso, depende de la razón de ese vínculo. Entonces, miremos qué pasa con esas razones del vínculo, porque no es lo mismo ese compromiso que se deriva, por ejemplo, del afecto a compromisos que se derivan de otros lugares. Entonces, lo quiero hacer con un ejemplo. Imagínense que a ustedes les dieron un súper regalo, su pareja. Y usted dice, ve, hoy no es aniversario, no es fecha especial, y queda con una intriga y una inquietud. ¿Qué habrá hecho este hijo de madre? Porque eso es lo primero, hay una sospecha. Y entonces usted quiere averiguar qué es lo que está detrás. Y vamos a suponer que por alguna razón se encuentra con el celular de esa persona y esa persona tiene una conversación ahí que explica muy bien por qué le dio el regalo a usted. Y entonces vamos a suponer que nos encontramos con una de las siguientes 4 conversaciones. La mamá de ella me dio la plata y me dijo que le comprara eso en nombre mío para que se sintiera bien. Ya no suena tan bien, ¿cierto? Ya no suena tan bonito. Yo no quería darle nada, pero como está cerquita el aniversario, entonces así de pronto recuerda y se siente motivado a darme algo bueno. Este parece ser que es el más bonito, sencillamente me dieron ganas de hacerla o de hacerlo feliz, quería verla feliz, muy bonito, muy tierno. O yo no se lo quería dar, pero como ya me dieron algo, pues entonces me tocó, esperé un tiempo para que no lo asociara. Mire que todos podemos recibir un regalo, sin embargo, el cómo nos conectamos y cómo nos sentimos con ese regalo es distinto dependiendo de las razones que están detrás de. Lo mismo sucede cuando hablamos de compromiso. Yo puedo ver una persona vinculada y puedo ver una persona que está sentada conmigo escuchándome un problema, pero la razón que explica por qué está ahí es distinta y el que yo me entere cuál es la verdadera razón me puede hacer actuar o me puede hacer pensar que las cosas son distintas. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en el trabajo? Nos interesa que los empleados estén comprometidos, pero por lo que pueden dar, no por lo que les damos. Eso se le llama compromiso de continuidad y compromiso afectivo. Enseguida volveré sobre esos conceptos, pero resulta que en las organizaciones estamos volcados a tratar de comprometer a la gente dándole regalos. Y resulta que la investigación ha encontrado que la manera más inconveniente de conseguir ese compromiso es dando regalos. Hay otras maneras más convenientes de conseguir compromiso afectivo y no es dándole regalos a la gente. Entonces hablemos de ese compromiso. El compromiso es una fuerza de identificación e involucramiento de una persona con una organización. Y se manifiesta de 3 maneras distintas. Primero, por la preferencia o por el alineamiento de la persona con las políticas de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona está comprometida con la organización, se alinea con ella. Pero depende de la dimensión del compromiso, ese alineamiento va a ser mejor o peor. La permanencia. Ahora Lina hablaba de la permanencia y por supuesto que nos interesa que los trabajadores se queden, pero entonces ¿cómo conseguimos esa permanencia? Creando jaulas de oro
o creando unas condiciones donde la gente se conecta con la marca y se conecta con lo que estamos haciendo. Y finalmente el esfuerzo. Entonces, que el compromiso sea un buen predictor del alineamiento, del esfuerzo y de la permanencia de los trabajadores, convierte en el compromiso de las personas en un asunto de capital psicológico de la organización. Y ese compromiso tiene 3 dimensiones. Una se llama afectiva, la otra es la dimensión de la continuidad y la normativa. Entonces, el compromiso afectivo es cuando el trabajador está enamorado de la organización. Quiere su organización, aprecia su organización, ese es el compromiso afectivo. El compromiso de continuidad es cuando el trabajador se queda por los beneficios que la organización le ofrece, hace un análisis costo-beneficio y se queda ahí por ese beneficio. Y el compromiso normativo es que el trabajador se queda porque siente que tiene una deuda con la organización y entonces sería un desagradecido si se va. Si me permiten hacer un paralelo para explicar esto con relaciones de pareja, resulta más fácil. Compromiso afectivo, ¿qué es? Yo vivo en Girardota, ella vive en Caldas y la visito todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque estoy enamorado, puro compromiso afectivo. Me esfuerzo, persisto, hago cosas extrañas como viajar casi hora y media para ir a visitarla. ¿Y por qué lo hace? Porque estoy enamorada, ¿cierto? Ese es el compromiso afectivo. Pero ahora resulta que un amigo le pregunta, ve, ¿y qué más hay ahí? Y dice, no, aquí entre nos, lo que pasa es que el papá y la mamá tienen una finquita en Santa Fe de Antioquia con piscina espectacular. Eso ya es compromiso de continuidad. ¿Por qué? Porque ya está quedándose con ella por el análisis costo-beneficio que hace. Ahora, ¿cuál sería el compromiso normativo? El compromiso normativo, en otro caso de otra pareja, sería el señor o la señora que llevan 30 años, 40 años casados y le preguntan al señor, venga, ¿y ahí qué hay? No, así como afecto, no, yo como que ya no la quiero, pues es como un mueble más de la casa, como ahí, yo no la quiero mucho. Beneficios, así como beneficios, no muchos. Pero la verdad es que yo con ella he construido tantas cosas que sería un desagradecido si termino esta relación en este momento de la vida. Entonces, estoy aquí por agradecimiento. Hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Resulta que el afecto, el compromiso afectivo ha demostrado que predice el desempeño a más largo plazo y de manera más fuerte y poderosa. El compromiso de continuidad y el compromiso normativo predicen permanencia, pero no predicen tanto el desempeño de la gente. Sin embargo, muchas de las prácticas y políticas que tenemos en la organización sin quererlo están diseñadas para la continuidad. Y el riesgo de eso es que aparece una que además de casita en Santa Fe de Antioquia tiene casita en Santa Marta y hasta ahí me llegó la relación, aparece un mejor postor y me voy. Y el problema también del compromiso normativo, por ejemplo, es que si yo siento que ya pagué la deuda, pues entonces me desvinculo. Y puede ser que no me desvincule laboralmente, pero sí me desvinculo cognitivamente del trabajo. Por eso no es extraño, es incluso habitual que lleguen las empresas a preguntarnos a nosotros, venga, es que tengo una gente que le falta 5 años para terminar su trabajo y ya están como por encima del bien y del mal y no hacen absolutamente nada. ¿Qué suele caracterizar a esas personas? Son personas que sienten que ya pagaron la deuda. Yo ya no tengo ninguna razón que me vincule. Entonces el problema del compromiso normativo es que cuando la persona siente que ya pagó la deuda, se desvincula. Y entonces eso nos cuesta a nosotros en la organización. Entonces resulta que una buena manera de conseguir compromiso afectivo, compromiso de continuidad o compromiso normativo es ayudándole a la gente a entender el sentido de lo que hace en la cotidianidad. Porque recuerden que esta era una conferencia sobre el propósito. Y cómo el propósito nos ayuda a nosotros a generar estos tipos de compromiso. Entonces se ha encontrado en los estudios que cuando las personas conocen y entienden el propósito, la razón por la que hacen las cosas, no que hacen, sino porque lo hacen, suele incrementarse el compromiso afectivo que desarrollan con la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que el compromiso se genera cuando yo le digo a la persona cuál es la contribución que va a hacer a la organización. Miren que no es un compromiso que se genera dándole regalos a la persona, sino todo lo contrario, pidiéndole a la persona que haga cosas y que genere cosas en la organización. Y entonces eso nos ayuda a entender que los seres humanos en las organizaciones no son mascotas, porque a veces los tratamos como tal. Galletica, siéntese galletica, párese galletica, échese otra vez galletica. Pero ¿qué pasa cuando yo le dejo de dar la galletica a la mascota? Deja de hacer la gracia. Yo lo ensayé con el perrito mío, se llama Branco. Entonces, Branco, siéntese. Y entonces él no entiende todavía el castellano. Entonces, Branco, siéntese, y no se sentaba. Entonces uno le empuja la nalguita y él se sienta, uno le da la galleta y él empieza a entender, ve, este man
cuando pronuncia ese sonido que yo no sé qué es y yo me agacho, él me da una galleta. Y yo lo hago 3 o 4 veces y en 5 minutos ya tengo un perro entrenado para que se siente. Pero quería probar esto y entonces lo que hice fue, Branco, siéntese, y no le daba la galleta. Y entonces él me miraba como medio extrañado. Branco, siéntese. Después de 4 veces de no darle la galleta, el perro no se sienta. Es más, ni volvió a venir cuando yo lo llamaba, porque no le doy la galleta. Sin embargo, el ser humano no es una mascota. Y como el ser humano no es una mascota, no podemos pensar que solo lo mueven las recompensas, nos mueven muchas otras cosas. Si al ser humano solo lo mueven las recompensas, el salario, el dinero y los beneficios, que por favor alguien me explique por qué hay personas que escalan el Everest. A usted le toca pagar el pasaje, le toca dar un montón de plata para poder ir allá, pagar equipos, arriesgar su vida, y arriba no lo está esperando un pozo de dinero. Entonces, ¿por qué las personas hacen eso? Resulta que porque tienen una motivación o porque tienen una razón distinta al dinero para hacer eso. Esa razón distinta se llama propósito, esa razón distinta se llama sentido. Y es que la persona considera que hay algo que valora y que aprecia que es distinto al dinero. Entonces, les voy a poner el ejemplo de lo importante que es el propósito para los seres humanos a partir de varios estudios que encontré cuando estábamos haciendo la revisión. En uno, hicieron un diseño experimental muy interesante, pusieron a muchas personas a trabajar con Legos y a crear unos robots a partir de los Legos. Pero resulta que cuando uno de los grupos, vamos a suponer que estos son 2 salones separados, y entonces viene esta gente, me entrega el Lego, y lo que yo hago es que lo dejo a un lado y les digo, ¿quiere armar otro robot de Lego? Si me dicen que sí, entonces les digo, les voy a dar tanto por armar ese Lego, y les voy dando plata por cada Lego que arman. Dejo el Lego a un lado. Pero esta otra gente de este salón hago una cosa distinta y es que me entregan el Lego y se los empiezo a desbaratar en la cara. O sea, usted lo acabó de armar y dejó el robot muy bonito y yo se lo empiezo a desbaratar. Y le digo, ¿quiere hacer otro Lego? A todos les estábamos pagando, bueno, yo no estaba, a todos les estaban pagando y resulta que uno pensaría que este grupo pues seguirá haciendo Legos mucho tiempo, pero resulta que este grupo paraba de hacer Legos porque se daba cuenta que estaba sufriendo el castigo de Sísifo. Si no conocen a Sísifo, es este semidios que es castigado a subir una piedra y a dejarla rodar por toda la eternidad. ¿Por qué es el castigo? Porque es el castigo del sinsentido. La depresión muchas veces está asociada con el no encontrarle sentido, razón de ser en lo que hacemos. Entonces, ¿qué pasaba con este grupo que dejaba de hacer Lego? Sencillamente que como le estábamos desbaratando el trabajo en la cara, lo dejaba de hacer, no tenía ningún sentido. En cambio, este grupo, pues lo dejábamos al lado y entonces como uno lo deja al lado, pues le encuentran más sentido y la cosa funciona distinta. Solo verle sentido ayuda a que las cosas funcionen mejor. Y en ese sentido, es importante que la gente entienda que hay una contribución por hacer ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que el sentido se obtiene también cuando yo entiendo cuál es la contribución que hago. Un fenómeno muy interesante, alguien hace muchos años, por allá en la década de los 60 o los 70, se inventó una masa de torta que usted llegaba a la casa, le agregaba agua, la metía en el horno y estaba lista. Y resulta que, contrario a lo que se esperaba, esa masa se vendió poco. ¿Por qué? Porque la gente cuando ofrecía una torta hecha en casa, pues quería sentir que era su torta. Pero prácticamente esto era una torta que ya venía lista. Y entonces la gente no sentía que esa era su torta. ¿Qué hicieron los expertos? Le sacaron la leche y los huevos a la masa y como ya estaba el esfuerzo de quebrar los huevos y medir la cantidad de leche, ahí la gente sí sentía que contribuía y se disparó la venta de la torta hecha, de la torta casi hecha. La única diferencia que la persona sentía que contribuía en algo. Entonces, cuando nosotros esperamos a que la gente se comprometa porque le doy regalos, estamos acudiendo a la teoría motivacional incorrecta, porque resulta que la gente se conecta más no cuando le regalo, sino cuando le exijo, cuando tiene que contribuir y cuando entiende para qué tiene que contribuir. Un ejemplo de eso se dio en Venezuela hace ya varios años. Resulta que hubo un fenómeno muy interesante social y era que cuando Chávez ingresó al poder, hubo un fenómeno interesante y fue que a unas personas que estaban haciendo unos préstamos para vivienda se los asignaron, pero a otras no. Y cuando él llegó al poder, a los que no les habían dado la vivienda, les regaló la casa. Y eso generó un fenómeno muy interesante porque resulta que tenían gente del mismo estrato socioeconómico, del mismo barrio, de las mismas cosas. Todo era igual, la única diferencia es a esta gente le regalaron la casa y a esta gente no. Y los sociólogos se interesaron mucho en ese caso y estuvieron rastreando el fenómeno a ver qué pasaba y se encontraron con una cosa muy bonita.
Resulta que la casa de los que habían pagado por ella estaba bien cuidada, estaba bien tenidita, estaba impecable, aseadita, limpia. Y la casa de los que se las habían regalado estaba deteriorada, estaba dañada. ¿Qué pasa? Que los seres humanos tenemos una paradoja y es, nos gustan las cosas fáciles, pero nos comprometemos y nos encariñamos más con las cosas difíciles. Pedimos lo fácil, pero nos comprometemos más con lo difícil. ¿Cómo se demostró esto? Pusieron a la gente a hacer origamis y quedaban horribles. Había unos expertos por acá sentados en origamis que decían cuál origami era más feo, cuál era más bonito. Pero los que hicieron el origami les dijeron póngale precio a su origami. Y la gente le ponía un precio y resulta que el precio tenía que ver con el esfuerzo que habían puesto con el origami. Cuando el origami era fácil, el precio era bajito. Cuando el origami era difícil, el precio era alto. No tenía nada que ver con la calidad. Tenía que ver con el compromiso y con el vínculo de la persona con ese origami. Entonces, ese es otro ejemplo de que cuando nosotros nos esforzamos, nos comprometemos más. Eso explica por qué los papás siguen criando a sus hijos a pesar de los esfuerzos que eso a veces les cuesta. Uno no ve a ningún papá por ahí tratando de negociar a su hijo. Uno no ve a un papá diciendo, ve, aquel niño parece ser más inteligente y más lindo que el mío, voy a encimar una nevera, tal vez una lavadora, a ver si este otro papá me cede su niño. Y si hablamos de asuntos económicos, yo no he conocido el primer papá que diga, el hijo es una inversión. Puede ser que a los 18 o 20 años que empiece a trabajar uno vea algunos beneficios, pero no es la razón por la que los papás tienen hijos. Entonces, si el ser humano no se vinculara por cosas distintas al dinero, no tendría ningún sentido tener hijos. Y la gente le encuentra mucho sentido, los que tienen hijos le encuentran sentido a tener hijos. Eso no quiere decir que todo el mundo le tiene que encontrar sentido a eso. Pero quiere decir que nos encariñamos con los hijos muchas veces, no por lo que los hijos nos dan, sino por el esfuerzo que hemos puesto en su crianza y en su desarrollo. Así el niño o la niña sea dificilito, pero es que es el mío. Yo me he esforzado y yo lo he criado. Es que yo sé, en el fondo yo sé que mi niño es feíto, pero yo lo veo lindo. ¿Cierto? Porque es muy difícil que un papá reconozca esto. Entonces los seres humanos nos comprometemos y nos vinculamos con las cosas, con los fenómenos en los cuales tenemos que hacer una contribución. Pero hacemos esa contribución sí y solo si le vemos razón de ser, es decir, si hay un propósito. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera gran pregunta sobre cómo nos vinculamos los seres humanos, nos vinculamos a partir de la existencia de un propósito, nos vinculamos a partir de la existencia de una razón de ser para hacer las cosas. Entonces Víctor Frank nos da esta frase y es, si le pedimos al hombre que dé lo que tiene, pues nos dará lo que tiene. Pero si creemos que nos va a dar más, nos da más. Porque el ser humano, recuerden la paradoja que les señalé ahorita, queremos dar un poquito más, queremos contribuir, pero al mismo tiempo queremos las cosas fáciles. Nos vinculamos más con lo difícil, pero queremos las cosas fáciles. Entonces, detrás de todo esto se esconde el propósito. Bueno, primera explicación era compromiso afectivo y propósito. Vamos a explicar ahora el tema de los pensamientos positivos. Dependiendo de la teoría, algunas teorías defienden que el pensamiento positivo tiene que ver con un rasgo de la personalidad, es decir, hay componente genético en el optimismo. Eso explica por qué algunas personas, a pesar de que pueden recibir en una conferencia la idea de piense positivo, no logran pensar positivo, y es que hay un asunto de rasgo ahí. Hay un asunto de rasgo. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tuvo un papá y una mamá con pensamientos negativos, puede ser que usted herede genéticamente esa tendencia a pensar negativamente. Es una tendencia y como es un rasgo, es un asunto que caracteriza. Hay otros autores que dicen que no, que el optimismo no es tanto un rasgo, sino que es más una actitud, una forma de enfrentarme o responder a lo que sucede en el contexto. En todo caso, si es una actitud, tendrá algunos componentes genéticos, pero tendrá muchos componentes también de aprendizaje. Ahora, independientemente de la postura teórica, como rasgo o como actitud, lo que se sabe es que el optimismo se manifiesta en una serie de creencias que tenemos las personas en relación con el pasado, con el presente o con el futuro. Con el pasado es cuando usted trata de ver lo mejor de lo que le pasó, haya sido bueno o malo. Con el presente es cuando usted entiende y ve lo mejor de lo que le está pasando. Y con el futuro, la palabra que define el optimismo hacia futuro se llama esperanza, que es una idea de que va a pasar algo positivo. Entonces no importa si es desde rasgo o si es desde actitud, lo que se sabe gracias a las investigaciones es que el optimismo suele tener estos efectos: reducción del estrés, fortalece el sistema inmune y de ahí que se fortalezca la salud de las personas
porque el sistema inmune se ve también fortalecido. También hay estudios que han encontrado que la gente más optimista incrementa sus niveles de bienestar y de felicidad, y las personas más optimistas también suelen estar más motivadas y más activas en la vida. Sin embargo, a pesar de que hablemos esto del optimismo, pues no falta la persona que sea o se autoproclame como realista, o que desde el punto de vista del optimista sea un pesimista. Es decir, hay gente pesimista, hay gente que tiene pensamientos negativos acerca del mundo, acerca de lo que sucede, acerca de la realidad. Y pues ellos, lo que yo le digo es que, claro, bacano que haya algunos pesimistas que le muestren a uno que a veces uno puede estar muy elevado en sus ideas. Sin embargo, este es el precio que paga el pesimista, que por eso yo le agradezco al pesimista que lo sea, porque está pagando el precio de su bienestar para podernos señalar ciertas cosas del mundo que a veces pueden no estar funcionando bien. Sin embargo, algunos autores señalan una cosa muy interesante con los pesimistas, y es que los pesimistas en todo caso son optimistas camuflados. ¿Por qué? Porque usted sabe del pesimista porque escribe un libro sobre el pesimismo que espera que usted lea, y ahí hay algo de optimismo. El pesimista también espera que usted le crea que lo que él le dice es verdad, y ahí hay algo de optimismo. Entonces, según estos autores, Avia y Vázquez tiene un libro que se llama Optimismo Inteligente, que es muy bacano. Dicen, por esencia el ser humano es optimista, lo que pasa es que puede ser que el mundo lo haya enseñado a pensar negativamente, o que tenga unos rasgos, unas condiciones genéticas que lo llevan a eso. Entonces, el optimismo es posible conseguirlo a partir del propósito, porque resulta que cuando las personas tenemos un propósito, ese propósito está formulado en positivo. Y cuando algo está formulado en positivo es porque usted espera lo mejor. Es decir, la gente no dice, mi propósito en la vida, bueno, si lo tiene como propósito puede estar en el lugar equivocado, pero mi propósito en la vida es morir rápido. No. Mi propósito en la vida es enfermar. No, la mayoría de propósitos de las personas están formulados en positivo, y si están formulados en positivo, alimentan la percepción positiva de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una idea de que podemos alcanzar algunas cosas, alcanzar algún propósito, pues es posible que entonces empecemos a buscar, a recordar e interpretar los datos que nos confirman que podemos conseguir con el propósito. Porque recuerden, o los que no lo recuerdan o no lo han estudiado, la psicología hace mucho tiempo ya demostró que los seres humanos no captamos toda la información del contexto, sino solamente la que nos confirma lo que pensamos y lo que percibimos. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted está seguro y está convencido de que este mundo es un mal lugar para vivir, va a encontrar la información que se lo confirma. Pero si usted está seguro de que este mundo y este planeta es un buen lugar para vivir, va a encontrar la información que se lo confirma. Entonces, somos más, nuestro cerebro, y esto es importante entenderlo, nuestro cerebro a veces más que un explorador de información es un confirmador de información. Es un filtrador de información para confirmar lo que yo pienso. Y por eso lo que uno piensa pues tiene tanto efecto y tiene tantos efectos en las condiciones y en lo que le sucede a las personas, porque somos confirmadores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo formulo un propósito, ya estoy haciendo una declaración de que algo positivo puede llegar a pasar. Y cuando hago esa declaración, entonces es posible que yo empiece a darme cuenta que las cosas pueden salir bien. Entonces, un propósito alimenta los pensamientos positivos. Entonces, yo quiero tener pensamientos positivos, tengo que empezar primero por formular un propósito. Y no es fácil. No es fácil formular ese propósito, porque a veces cuando nos ponemos a formular un propósito tenemos que pensar si es un propósito del tener. Un propósito del tener es, quiero tener una moto, quiero tener una casa, quiero tener un carro. Pero hay un propósito que va elevando el nivel y es el propósito del ser. Quiero ser reconocido, quiero ser influyente, quiero ser amable, que ya quiero ser es una característica, algo que me va a caracterizar. Y está el propósito más elevado, que es el propósito de trascender. Y es cuando yo ya dejo de pensar en lo que quiero tener y en lo que quiero ser, y empiezo a pensar en lo que quiero hacer para los demás, en el efecto que quiero tener en otros. Lo interesante es esto, y es que normalmente cuando usted encuentra personas que tienen propósitos de tener, la única manera de responder a la razón por la que usted tiene un propósito de tener es a partir de un propósito de ser. Me explico con un ejemplo. Alguna vez hablando con un grupo de operarios, un muchacho me dijo, venga, es que yo no sé si entonces está mal, porque mi propósito así en la vida, al menos así aquí rapidito, es tener una moto. Eso está mal. Yo no, al menos usted tiene un propósito. Hay gente que está peor, que no tiene ninguno. Usted al menos tiene un propósito. Sin embargo, usted tiene que preguntarse para qué quiere tener la moto. ¿Cuál es la razón de tener la moto? No, es que me desplazo más rápido. ¿Y eso para qué le sirve? Para estar más tiempo con la familia.
Entonces su propósito es estar más tiempo con la familia. Me ahorra plata. ¿Y para qué le sirve el ahorro de plata? No, para darle ciertas cosas a mí. Entonces su propósito es que sus hijos estén bien. Entonces es muy difícil responder a un propósito del tener si no es cómo quiero estar y cómo quiero ser. Esas eran las respuestas que yo esperaba de él. La respuesta que me dio es, no, es que por el barrio casi todo el mundo tiene motico y entonces como, bueno, entonces usted quiere ser reconocido. No quiere ser excluido del barrio por no tener una moto. Entonces, normalmente los propósitos de tener son propósitos que se responden desde qué quiero ser o cómo quiero estar. Yo quiero tener una casa, ¿para qué? Para estar tranquilo. Entonces su propósito es estar tranquilo. Y entonces cuando uno logra responderse eso, puede empezar a preguntarse hacia atrás y es, entonces este sí es el mejor mecanismo que yo tengo para conseguir eso que yo quiero. Porque a veces ese tener es solamente una imagen que me vendió la sociedad sobre cómo debería yo ser o cómo debería yo estar o qué debería yo de tener para poder ser una persona que se sienta bien o que tenga bienestar. Entonces, el propósito, de nuevo, nos ayuda a tener pensamientos positivos. Recuerden cuál es la razón, y es que todo propósito está formulado en positivo y cuando yo pienso que puedo alcanzar una cosa positiva, pues más me vale que piense que las distintas cosas son positivas. Entonces, el propósito como razón de vínculo y el propósito como razón de optimismo para las personas. Ahora, cuando hablamos de felicidad, un concepto algo problemático, hay muchas definiciones sobre el concepto de felicidad. De hecho, se discute que no se debería de llamar felicidad, sino en el contexto académico deberíamos de llamarlo bienestar subjetivo o bienestar psicológico, aunque yo me resisto un poquito a eso porque resulta que esa sugerencia le hace gente que escribe en inglés. ¿Por qué hace la sugerencia? Porque en inglés el concepto es well-being, ¿cierto? Si usted desagrega well-being, tiene ahí el verbo to be, y en inglés to be significa ser o estar. Pero cuando lo traduce al castellano, usted no lo traduce como bien ser, sino que lo traduce como bienestar. Entonces le quita una parte fundamental a lo que el concepto significa en sí mismo. Porque bienestar suena a estado y felicidad no es un estado. Noten lo siguiente, yo puedo decir soy feliz sin que gramaticalmente suene mal, y yo puedo decir estoy feliz sin que gramaticalmente suene mal. Entonces mire que uno puede ser y estar feliz, pero mire que uno no puede ser contento, uno está contento. Uno no puede ser satisfecho, uno está satisfecho. Esos sí son estados. Entonces yo he decidido conservar un poco más, al menos en castellano y en ausencia de otro concepto mejor, el de felicidad, porque me describe mejor que el de bienestar lo que quiere significar. Ahora, dentro de la mayoría de los modelos de felicidad se habla de ausencia de emociones negativas, presencia de emociones positivas, pero hay unos elementos que son comunes a esas definiciones, al menos a las más aceptadas en la literatura, y es que la felicidad se deriva de la experimentación de emociones positivas. Aquí dice placer, yo porque me pegué al concepto tal cual como está en el artículo. Sin embargo, no es solamente un asunto de placer, sino de emociones positivas. ¿Por qué? Porque es que pone al placer como si fuera la única emoción positiva. Y hay otras emociones positivas. La tranquilidad, por ejemplo, es una emoción positiva. El orgullo que usted puede sentir cuando una persona amada hace algo muy bien o usted mismo hace algo muy bien, también es una emoción positiva. La contemplación que se genera cuando usted está viendo un paisaje muy bonito, si es que le gustan los paisajes, también es una emoción positiva. Entonces la felicidad no solamente es un asunto de estar contento brincando en una pata y carcajeándose, sino que la felicidad tiene que ver con la posibilidad de experimentar emociones positivas, como las que les acabo de mencionar. El segundo gran componente de la felicidad, de acuerdo a los modelos teóricos, es la gratificación, que es eso que usted siente cuando pone en práctica sus fortalezas. Y que incluso en contextos de alta gratificación y en ausencia de emociones positivas, usted puede sentirse bien y sentirse feliz. Pongo ejemplos de eso. Hay personas, por ejemplo, que trabajan como voluntarios en hospitales con enfermos terminales, y yo no me imagino, a menos que tengan un trastorno mental, que las personas estén disfrutando ver el dolor, diarreas, vómitos, sufrimiento. Tiene que tener un trastorno mental para que todo eso le resulte divertido. Si no tiene un trastorno mental, entonces ahí no hay emociones positivas. Sería muy extraño que una persona pudiera ser feliz ahí, pero resulta que esas personas son felices y lo son no por la presencia de emociones positivas, sino por la experiencia de gratificación. Están poniendo lo mejor como seres humanos y eso que están haciendo para ellos tiene algún sentido. Y resulta que si algo concuerdan las definiciones de bienestar psicológico, subjetivo, de felicidad y demás, es que una de las dimensiones de esa felicidad es el sentido. ¿Eso qué quiere decir? Las personas que le encuentran sentido a lo que hacen, sea al menos un sentido de tener, puede ser también de ser o puede ser del trascender, no importa el sentido, al menos tener uno, ayuda a que las personas sean más felices, es decir, que incrementen sus niveles de emociones positivas, de gratificación. Ahora,
¿Qué pasa entonces con el propósito? Que el propósito se convierte en central para poder entender esa felicidad. Pero como estamos en un contexto de trabajo, hablemos de la felicidad en el trabajo. Primero, vivencia de emociones positivas en el trabajo. Lastimosamente se ha creado la idea de que vivir emociones positivas en el trabajo es tener mesas de ping-pong y toboganes, tener una salita para hacer siesta, tener hamacas. Yo no digo que eso esté mal. Sin embargo, si en mi empresa tienen una mesa de ping-pong y mis compañeros utilizan las raquetas para pegarme en la cabeza, yo no sé eso qué tan positivo sea. Entonces, los estudios y las investigaciones lo que han encontrado es que las emociones positivas más poderosas que se generan en la organización son las que se derivan del buen trato que se da y se recibe entre las personas. No es extraño que la investigación que nos muestra Lina ahorita, uno de los elementos fundamentales para que la gente se quede o esté satisfecha, esos líderes, tiene que ver con el contacto social. No tiene que ver con la posesión ni con los beneficios. Entonces es más importante el buen trato que el tener beneficios. Ese es uno de los elementos más importantes en la organización. Pero hoy parece ser que muchas organizaciones están desbocadas, a veces trasbocadas diría yo, en ofrecer un montón de cosas y vomitarle un montón de cosas a ver si encariñan a la gente con eso. Y resulta que se han preocupado menos por mejorar la calidad de la relación que se da y se recibe entre las personas en el trabajo. Entonces, si usted quiere crear un contexto de emociones positivas, no piense en regalos, hágalo después de asegurar que la gente se va a tratar bien en el trabajo. Las experiencias gratificantes se refiere a que la gente pueda hacer aquellas actividades para las cuales tiene competencias y habilidades. Hay un concepto en psicología que se llama flow, que no tiene nada que ver con reggaetón, y este concepto nos dice que el flow, que es un estado psicológico positivo de una inmensa conexión y de disfrute exagerado con el trabajo, se presenta cuando yo tengo alta competencia y alto reto. Alta competencia es una fortaleza que me permite cumplir con ese reto y tengo un reto elevado. Entonces, las experiencias más gratificantes se generan cuando yo tengo la posibilidad en el trabajo de poner en práctica mis fortalezas. Si usted no tiene la posibilidad de poner en práctica sus fortalezas, el trabajo le resulta aburrido y se va generando apatía. Y finalmente, el sentido del trabajo era lo que les decía ahorita, y es que a usted no le digan qué hace, le digan para qué lo hace. Y esa es una respuesta más difícil de dar, sobre todo si se trata de cargos operativos, porque uno dice, jue madre, es que ¿cómo le hago yo entender a un operario que su trabajo es importante y que apunta a una visión y una misión? Pero yo tengo algunos ejemplos que demuestran que eso es posible. Yo hace muchos años trabajaba en Metroparques, para los que no lo conocen o los que no sean de la ciudad, es la empresa que maneja un parque acuático que se llama Juan Pablo II, maneja también el Parque Norte, que es el parque de atracciones mecánicas, y algunos otros parques periféricos. Tenía una reunión con el supervisor de mantenimiento en esa época y él me dijo, Alejo, ¿sabe que nos va a tocar aplazar la reunión porque se me perdieron los señores que barren? En esa época las comunicaciones no funcionaban tan bien, entonces no había manera de localizarlos que no fuera buscándolos. Y resulta que en el Juan Pablo II hay una pista de automovilismo que es gigante y nos habían dicho que de pronto estaban allá. Entonces lo que yo le dije al supervisor es, hagamos la reunión caminando y usted los va buscando. Resulta que efectivamente empezamos a caminar y por allá vimos al primer señor barriendo, él estaba juicioso haciendo su trabajo y el jefe le pregunta lo que le tenía que preguntar. ¿Oíste? ¿Qué estás haciendo acá? Y el señor le parece la pregunta más estúpida del mundo y dice, jefe, pues barriendo. Y él le dice, no hombre, es que usted tiene que estar en el Coliseo. Ay, jefe, se me había olvidado. Y el señor sale volado. Cuando nos acercamos al segundo, que estaba como 100 o 200 metros más adelante, el jefe le hace la misma pregunta pendeja, ¿usted qué está haciendo aquí? Yo puedo dar fe que ese señor al menos en ese momento no se estaba tomando nada raro, ni estaba fumando nada raro, se los digo porque la respuesta es un poco extraña. Y lo que hace el señor es que mira su escoba, mira para el cielo y dice, jefe, ¿yo qué estoy haciendo acá? Buena pregunta, jefe. Yo estoy, jefe, póngale cuidado, asegurándome de que el parque esté limpio y bonito, impecable. ¿Por qué? Porque cuando el usuario viene, se siente más cómodo si el lugar está limpio. ¿Qué pasa, jefe? Se preguntará usted cuando viene y encuentra el lugar limpio. Pues que si encuentra el lugar limpio, quiere volver. Y si quiere volver, seguro le va a decir también a sus amigos que vengan y a sus familiares que vengan. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos ayudándole al bienestar de la gente, jefe. Y no solo eso, si vienen, aseguramos la papita para la casa. Eso estoy haciendo yo, jefe. Es una respuesta cargada de sentido. Yo no sé si estaba fumando algo raro, pero es una respuesta cargada de sentido. Y es un trabajo netamente operativo. Una vez escuché una señora que llevaba tintos decir lo siguiente, porque alguien le preguntó que venga, usted no es casa de ser la de los tintos. Y ella dijo, usted no conoce bien mi trabajo, yo no llevo tintos.
¿Cómo que usted no lleva tintos? No, vea, mi trabajo yo le voy a explicar en qué consiste. Los muchachos y las muchachas que trabajan en la oficina manejan unos datos muy complicados y muy enredados. Si tienen un descuido, eso hay un acabose y un problema gigante. ¿Cuál es mi trabajo? Asegurarle la dotación de estimulante para que no se me eleven y no se me duerman. Eso es una pregunta, una respuesta cargada de sentido, porque ella ya no era la de los tintos, ella era la que aseguraba que todo el mundo estuviera despierto y atento a los datos en esa organización. Entonces no se trata de que el empleo, ay, soy médica, soy cirujano, soy abogada, soy psicólogo, no se trata de solamente algunos cargos, todo el mundo puede encontrarle sentido a lo que hace, pero tenemos que ayudarle a encontrar ese sentido, tenemos que ayudarle a las personas a responder por eso que está detrás de, si queremos que la persona encuentre felicidad en los contextos de trabajo. Ahora, hay muchas herramientas para mejorar, incrementar la felicidad. Yo hice aquí una lista producto de mi tesis doctoral, que hice una revisión de muchísimos estudios que demostraran con intervenciones muy prácticas cómo se incrementaba la felicidad, y quiero llamar la atención sobre algunas que refuerzan el tema del sentido. Es decir, como esta no es una conferencia de felicidad, no les puedo contar todo esto porque se nos va el resto de la mañana, pero sí les puedo contar algunas que están conectadas con el tema del sentido, y son agradecer. Se ha encontrado que las personas que agradecen son más felices que las personas que no agradecen, y eso se debe a que cuando usted agradece se da cuenta de una cosa muy genial, y es que alguien hizo algo bonito e importante por usted. Les voy a mostrar cómo funciona eso de manera muy rápida. Por favor, cada uno de ustedes piense en una persona y en algo que le gustaría agradecerle a esa persona. Y qué les gustaría agradecerle. Y para que no me dañen el ejercicio, por favor sean muy sinceros y levanten la mano los que pensaron en agradecer algo material. Bien honestos. Repito cómo funciona el ejercicio. Van a levantar la mano los que van a agradecer. Nadie, te vas a asumir que todos entendieron. Si mi instrucción no fue agradezcan cosas inmateriales, porque agradecieron cosas inmateriales. Resulta que cuando usted le da la posibilidad a su cerebro de agradecer, su cerebro busca lo más valioso, y lo más valioso es lo inmaterial, porque perdurarán usted a lo largo de su vida. Y sin yo ser un adivino, seguramente pensaron cosas como, ay, agradezco el apoyo, el estímulo, la escucha, la disciplina, la exigencia, el amor, el estar ahí, la compañía. Ahora, ¿cómo funciona nuestro cerebro cuando agradecemos? Resulta que cuando usted agradece se da cuenta que alguien hizo algo muy bueno por usted, muy valioso, y si alguien hizo algo bueno por usted y valioso es porque su vida tiene sentido, al menos para esa persona, y eso nos empieza a conectar con el sentido. Si alguien hizo algo tan bonito y tan importante para mí, es porque algún sentido tiene que tener mi vida. Si usted no logra encontrar algo que agradecer, por eso a mí a veces me parece peligroso hacer esa pregunta, porque alguien podría, yo no tengo nada que agradecerle a nadie, y me preocupa que salga a tomar alguna medida al respecto, pero asumo que la mayoría o casi todos tenemos cosas por agradecer. Mantener el apoyo social nos ayuda a que los demás nos ayuden a conectarnos con el sentido y con lo que hacemos. Trabajar por una meta, por supuesto, está conectada con el sentido, y ser amable y bondadoso. No voy a destacar las otras, tienen otros procesos psicológicos que la explican, voy a explicar la de ser amable y bondadoso, y es que cuando usted es amable y bondadoso, respeta, digamos, responde al mayor sentido que puede tener la vida de un ser humano, y es hacer cosas por otros. Es decir, el ser humano en esencia es un ser social, y somos una especie que evolucionó a partir de la capacidad que teníamos de trabajar en conjunto. Y trabajar en conjunto era no hacer cosas solo por mí, sino hacer cosas por los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando el ser humano es amable? Cuando el ser humano es amable, está respondiendo a lo que lo caracteriza en esencia como ser humano. Cuando yo hago algo por otro, estoy respondiendo a mi esencia, a mi naturaleza, a mi genética incluso. Y eso independientemente de si mi amabilidad es por egoísmo o por altruismo. Porque hay amabilidad por egoísmo, que es cuando yo hago algo bueno por el otro, pero porque quiero un aplauso, o hago algo bueno por el otro porque no quiero sanción social. Pongo un ejemplo rápido de eso. Amabilidad por egoísmo. Me monto en el metro, consigo una silla por pura suerte, y la voy a poner bien cruda. Resulta que voy en la estación San Antonio, se baja un montón de gente, pero se sube una señora embarazada, con niños en brazos y coja. Yo les dije que le iba a poner cruda. Ahora la pregunta es, ¿usted se para porque efectivamente considera que quiere ayudarle a esa señora? Eso sería amabilidad por altruismo. ¿O se para porque cometió varios errores en el proceso? Primer error, no hacerse el dormido.
Si no quería ceder el puesto, es el primero. Y segundo y último error que usted comete es hacer contacto visual con la persona que necesita el puesto. Ya a partir de ahí usted ya cometió esos dos errores y si se para evitar que a usted lo sancionen socialmente, eso se llama amabilidad por egoísmo. Usted está siendo amable, pero para evitarse una sanción social que le produce tensión y malestar. Entonces la amabilidad funciona bien sea para reducir tensiones sociales o cuando es de manera altruista porque hago cosas buenas por los demás. Entonces, ¿qué pasa? Esas que señalé aquí como estrategias son estrategias todas conectadas con el sentido. Cuando nos conectamos con el sentido, entonces podemos trabajar en evitar algo que se conoce como adaptación hedónica. Este gráfico nos muestra rápidamente el caso de 5 personas que se les midió la felicidad en 5 momentos distintos, momento 1, momento 2, 3, 4 y 5. Y lo que quiero que noten aquí es que todas las personas les pasó algo, con excepción del verde, que o les incrementó o les redujo los niveles de felicidad. Pero lo que quiero que noten es que a pesar de esos cambios, en el 5.º momento todos tenían resultados más o menos parecidos a los del principio. Eso sucede porque resulta que la investigación ha encontrado que los seres humanos tenemos una línea base de felicidad que se mantendrá a lo largo de nuestra vida. Una línea base, usted tendrá subidas y tendrá bajadas, pero hay una línea base que se mantiene. Ojo, se mantiene si usted concentra su felicidad en cosas, en compras, en circunstancias. Me compré un carro, me siento feliz, le pongo plástico, le pongo nombre, lo sobo, lo acaricio, miro a feo el que se le acerque. Después de un tiempo es un carro. La voy a poner cruda porque viene también de estudios. Perdí un brazo. Me siento mal, qué cagada, ¿yo cómo voy a hacer? ¿Cómo hago esa tarea? Después de un tiempo, las personas vuelven y se adaptan. Es decir, los seres humanos, a menos que caigan por debajo de la línea de bienestar, es decir, perdí el brazo y eso impide que yo pueda alimentarme, pueda mantener a mi familia, pueda tener buenas relaciones, ahí sí, si usted cae por debajo de la línea de bienestar, no se adapta. Usted no se adapta a que lo golpeen. Ay, no, mira, es que me salió este morado, pero me combina con el pantalón hoy, me hace ver bien, me destaca los ojos. No, uno no se adapta al maltrato. Entonces, los seres humanos se adaptan a las cosas negativas siempre y cuando no lo dejen por debajo de la línea de bienestar. Pero mire que este perdió un brazo y vuelve al mismo nivel que estaba antes. Estos dos le estaban echando los perros a la misma, a este fue el que le dijeron que sí, a este fue el que le dijeron que no, pero al final volverán y se adaptarán. Entonces, si nosotros sustentamos la felicidad en cosas, en comprarme la camisa, en comprarme la blusa, en comprarme cosas, la adaptación hedónica nos caerá encima. Eso mismo explica por qué los trabajadores les ponemos restaurantes, subidón, vuelven y bajan. ¿Qué pasa? Que como este subidón se sintió tan bien, entonces pidamos gimnasio, piden gimnasio, se los damos y se adaptan. Y no es que la gente sea desagradecida, lo que pasa es que hay un fenómeno psicológico que se llama adaptación hedónica y es que los seres humanos, así como nos adaptamos a las cosas malas para poder sobrevivir, también nos adaptamos a las cosas buenas. Y por eso es muy común que las empresas que más beneficios dan son normalmente las que tienen más empleados pidiendo más, porque se adaptan y porque el subidón se siente muy bien. Ahora, ¿cómo nos resistimos a esto? Con propósito. Porque resistirse a esto es difícil, porque hay que tener en cuenta que la felicidad tiene un 50% genético. Malas noticias para los que tienen papás y mamás aburridos. Biológicos. 50%. Eso lo estudiaron con gemelos univitelinos separados al nacer. 2 gemelos, código genético idéntico, el uno crece en una familia, el otro en otra por alguna razón de vida. Y resulta que los niveles de bienestar subjetivo de felicidad de los gemelos se parecen mucho independientemente de las condiciones en las que crecieron. Este gemelo tiene este nivel de felicidad, su gemelo tiene más o menos este nivel de felicidad. Este tiene este nivel de felicidad, su gemelo tiene más o menos el mismo nivel de felicidad. Sin embargo, hay un 10% que es de las circunstancias, lo que estábamos hablando ahorita, el carro, la moto, la compra, no tiene tanto efecto porque las personas se adaptan, pero hay un 40% restante y ese 40% restante, un peso fundamental para incrementarlo es el propósito. El usted saber para qué hace lo que hace. Ojo, hablar y empezar a hablar del propósito es muy riesgoso porque puede hacer que las personas empiecen a concentrarse en tratar de descifrar el propósito de la vida, la razón de la existencia humana. Y ahí se mete uno en asuntos existencialistas que lo puede dejar perdido y lo puede dejar con malestar. Entonces, a lo que voy es que no se trata de usted responder por el propósito de la vida, se trata de responder por el propósito de su vida, de la propia vida suya.
Así sea para comprarse la moto, sacar a los hijos adelante, ser un profesional reconocido, pero al menos hay que tener un propósito para que la cosa funcione bastante bien, para que las personas incrementen la felicidad. Bueno, y finalmente entonces, ¿qué caracteriza esas vidas con sentido? Esas vidas con sentido están caracterizadas por sentidos donde yo entiendo que pertenezco a algo que me supera, donde yo entiendo que puedo aportar a otros más allá de lo que aporto a mí mismo, y donde puedo contar una historia positiva de mí mismo, y obviamente esa vida con trascendencia se da cuando yo encuentro un propósito. Voy a explicar un poco esto porque teníamos 4 grandes preguntas: cómo el propósito vincula, y ya dijimos que vincula a partir de que yo entiendo cuál es mi contribución, no qué me van a dar, sino yo cómo contribuyo. Vimos el propósito como generador de optimismo, y es porque los propósitos están formulados en positivo, y si yo ya lo formulé en positivo es porque espero que cosas buenas pasen. Y vimos el propósito como generador de felicidad, porque es una de las dimensiones centrales de la felicidad y porque se resiste a la adaptación hedónica. Y ahora ese propósito hace parte de lo que la gente llama vidas con sentido. Entonces, en esa vida con sentido, cuando alguien dice que yo viví una vida con sentido, normalmente habla de que tuvo una vida donde sintió que perteneció a algo, a alguien, a un grupo. Como los seres humanos somos, ya lo dije ahorita, seres sociales, nos importa mucho la pertenencia a los grupos. Por eso normalmente hacemos lo que los grupos hacen, hacemos lo que los demás hacen. Eso es una cosa habitual, porque eso nos hace sentir... ¿Sí se dan cuenta cuánta gente giró para donde yo miré? Somos seres gregarios y sociales, hacemos lo que hacen los demás. Y si me quedo 10 segunditos más mirando para allá, más gente va a mirar. Porque nos gusta pertenecer, nos gusta sentir que nos identificamos con los otros, nos gusta hacer lo que los otros hacen porque hace que yo me sienta seguro. Por eso las vidas con propósito normalmente parten de la idea de que yo pertenezco a alguien, a una familia, a un grupo, a unos amigos. Lo segundo es que en esas vidas con propósito hay una trascendencia, la posibilidad de entender que hago cosas buenas por los demás, cosas que van más allá de mí mismo. Cuando las personas desarrollan propósitos que solamente son autodirigidos, normalmente esas personas tienen menos reportes de bienestar subjetivo o felicidad que las personas que dicen que su propósito es hacer cosas por otros. Contar la propia historia. Usted puede decir que es un viejo acabado, por ejemplo, o usted puede decir que es un clásico. Es muy difícil a veces cambiar lo que uno es, a veces es muy difícil, sobre todo si hablamos de personalidad, pero usted sí puede cambiar la manera como lo cuenta. Y resulta que las personas que viven vidas con propósito son personas que cuentan historias de sí mismo, viendo el lado bueno de la cosa, viendo el lado positivo de la cosa, sin desconocer lo malo que le ha pasado a uno, pero entendiendo los aprendizajes que hay detrás de eso. Y finalmente, pues una vida con sentido es una vida que tiene propósito. Entonces, ¿qué pasa con ese propósito? Que ese propósito viene de sentir que pertenezco a algo que va más allá de mí mismo. Esto lo dice Seligman, padre de la psicología positiva, uno de los psicólogos más influyentes del siglo pasado y de este siglo. Y entonces, la siguiente frase no la dice Seligman, esa la pongo yo, no soy influyente como Seligman, pero nos permite entender que el propósito entonces es lo que nos ayuda a conectarnos, a ver las cosas de manera más positiva, a incrementar nuestra felicidad y a vivir vidas con mayor sentido. Es decir, el propósito tiene efectos fundamentales en esto. Algunos de ustedes deben estar buscando en el título de la conferencia que me faltó la parte de salud, ¿cierto? Como, venga, ¿y este man a qué hora va a hablar de salud? Mire, la reflexión es muy cortica. Cuando yo me conecto, normalmente me estreso menos. Cuando yo tengo percepciones más positivas, incrementa o se fortalece mi sistema inmune. Lo mismo pasa con la felicidad. Entonces, tener pensamientos positivos, conectarme con las cosas que estoy haciendo, ser feliz con lo que hago, me ayuda también a reducir el malestar, a reducir la enfermedad y de hecho no solamente a reducirlo, sino a incrementar lo positivo que estamos haciendo. Entonces, ante la pregunta de cómo nuestros trabajadores o cómo nosotros mismos nos conectamos, nos vinculamos, pues la respuesta es sencilla, aunque detrás de esa sencillez hay mucha complejidad, porque implica una tarea titánica y es ir a definir cuál es el propósito mío y cuál es el propósito que yo le voy a contar a las demás personas que están en mi trabajo. Muchísimas gracias.